Desde la ciudad de Cartagena de Indias, hoy nuestro saludo es para nuestra hija ministerial Yohaira Pérez Velázquez y a los jóvenes Juan Felipe y a su amiga sentimental. Quiero hoy explicar un poquito sobre la urgente necesidad de entender, o por lo menos tratar de entender, algunas doctrinas que son básicas, fundamentales, indispensables. Y es lo que dice Juan 3, versículo 5. El que no naciere del agua y del espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu. Después de preguntársele a cualquier cantidad de personas, cuando uno les pregunta qué es nacer del agua, ellos dicen bautizarse. Pero resulta que nacer del agua no es bautizarse. No quiero decir que el bautismo no sea importante, no sea indispensable. No, el bautismo sí ocupa un lugar de vital importancia en la vida del Hijo de Dios. La palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo sí es importante, pero nacer del agua no es bautizarse. No es bautizarse. Quisiera en otro video explicar cuál es el rol del bautismo en agua. Pero ahora lo que yo quiero es que usted puede estar asistiendo a la Iglesia Católica toda una vida. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y apenas que usted se muere, irse directo para el infierno. Directo. Usted puede asistir a la Iglesia Evangélica durante toda la vida. Usted, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y apenas que usted murió, directo para el infierno. Aquí no se trata de asistir a una iglesia. Aquí no se trata de que yo leo la Biblia y yo soy muy bueno y siempre le pido a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de hacer lo que Dios dice que hagamos. Que se suceda en nosotros lo que la palabra de Dios dice que tiene que sucederse para poder entrar al cielo. Yo le compartía a la profesora Delcy, una profesora de sociales, tiene hoy unos 7 días que tomó la decisión de nacer de nuevo. Está en ese proceso de concepción espiritual. Yo le decía que no se trataba de pertenecer a una religión o de pertenecer a otra, de ser adventistas. La Biblia dice que, ahí está el versículo 5, uno de los problemas graves que hay en nosotros es que no leemos la Biblia. No se nos enseñó a leer la Biblia. Llegamos a la iglesia, escuchamos un mensaje y salimos contentos porque escuchamos el mensaje, pero a lo que se nos pregunta de qué se trató el mensaje, no, yo no sé. De esta manera la humanidad está perdiendo el tiempo. Ve cómo la vida se le escapa, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, pero caminando al infierno. Entonces retomo la idea de que yo le decía a la profesora, la humanidad marcha al infierno eterno. Más son los que se pierden que los que se salvan. Eso de que murió y su alma Dios la tiene allá en el cielo, eso es mentira. Eso es embuste, como dice mi hija ministerial Yohaira Pérez Velázquez. Eso es embuste. Jesucristo dice que la persona que va a entrar al cielo tiene obligatoriamente que nacer de nuevo. Miren que el versículo 5, por favor, vamos a volverlo a leer. Dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu nunca entrará. Nunca. La palabra nunca es nunca. Jamás. De los jamases. Eso es lo que quiere decir nunca.
Entonces las religiones nos han enseñado una cantidad de mentiras, tanto evangélicas como adventistas, como católicos romanos, como mormones, como testigos de Jehová. Mentiras. La religión evangélica también nos han enseñado una cantidad de mentiras. Entonces no se trata de religión. Yo no le estoy hablando a usted de religión, le estoy hablando de una iglesia determinada. Estoy hablándole de la verdad que destruye la mentira. Jesucristo es la verdad. ¿Qué es nacer del agua? Primero, para que usted pueda nacer del agua, vamos a mirar de una manera rápida los diferentes significados de la palabra agua. Primero, Génesis. Génesis quiere decir comienzo. Capítulo 11. Dice que las aguas inundaron todo el universo y todo lo que tenía espíritu de vida murió. Allí el agua es H2O. Agua, agua. Segundo significado de la palabra agua, Ezequiel 36, 25. El Señor dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. ¿Qué agua se está refiriendo? El contexto de este texto bíblico, sí, hay muchos contextos, pero vamos a ubicar uno solo. Apocalipsis 1, 5. Libro de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que la palabra agua de Ezequiel 36, 25 se está refiriendo a la sangre de Cristo que lava nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando el hombre echa mano a la humildad, porque la soberbia, el altivez, la prepotencia, el creer que sabemos más que Dios, es lo que al hombre lo lleva al infierno. Pero cuando el hombre pone la mano en el corazón y dice: yo reconozco que yo soy pecador, yo he pecado, yo estoy apartado de Dios. Señor, perdóname, yo quiero dejar esos caminos en los cuales transito y quiero andar en tus caminos. Una persona puede estar en la iglesia todos los días y andar en sus propios caminos. Aquí se trata de tomar una decisión. Entonces, aquí el significado de la palabra agua es la sangre de Cristo. Tercer significado de la palabra agua, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, que en Juan 7:38 la palabra agua significa Espíritu de Dios que nos da a nosotros gozo. ¿Por qué el hombre cae en la droga? ¿Por qué el hombre cae en el vandalismo? ¿Por qué el hombre cae en los vicios? Porque hay un vacío dentro del hombre que solo Jesucristo puede llenarlo. El Espíritu, entonces allí la palabra agua significa el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted escucha un evangélico, adventista, cualquiera que diga: estoy aburrido, no encuentro qué hacer, me siento, esa persona está vacía de Dios, no tiene a Dios en su vida. Puede ser el líder de los jóvenes de la iglesia, puede ser el director de música de la iglesia, puede ser el que sea, pero está vacío de Dios. Porque una de las características de los verdaderos hijos de Dios es que tenemos gozo y paz en nuestro corazón. Esto es importante. Vamos entonces para el tercer significado de la palabra agua. Y encontramos en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, del 1 en adelante. Hay una mujer vestida
adornada sobre una bestia, sentada sobre muchas aguas. Allí la palabra agua no significa H2O ni significa el Espíritu Santo. Allí ni significa la sangre de Cristo. Recordemos que esto es muy importante. El primer significado significa H2O, agua. El segundo significado, la sangre de Cristo. El tercer significado, el Espíritu Santo. Y el cuarto significado, este que estamos explicando, de Apocalipsis 17. Qué hermoso sería que usted abra la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es Cristo hecho verbo, palabra. Es el verbo en acción, tocando tu corazón y mi corazón. Entonces fíjese que aquí en Apocalipsis 17 no significa sentada sobre muchas aguas, no significa agua. El versículo 15 de este mismo capítulo 17 dice: las aguas que has visto son muchedumbre, millones y millones de pueblos, naciones, tribus y lenguas. Quinto significado de la palabra agua, que es el que el Señor nos da a entender allí en Juan 3, dice que el que no nace del agua. Pero el significado, ese significado, el quinto que vamos a explicar, es lo que quiere decir la palabra agua aquí en el Evangelio según San Juan. Entonces, dice, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Cuál será el significado de la palabra agua? Nos vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, es decir, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es la que nos hace renacer, nos hace nacer de nuevo. Por eso que la persona que no lee la Biblia nunca entrará al cielo. No puede entrar al cielo porque no tiene una fe verdadera. La fe verdadera viene como resultado, como fruto de leer la palabra, de dejarse ayudar, de ser orientado, de ser guiado, de preguntar para obtener respuestas bíblicas. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios para poder obtener a Romanos 10:17. Que si confesares, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Me estaba equivocando. La palabra de Dios es la que nos imparte, es la que nos empodera, es la que nos hace enraizar en una fe verdadera. O sea, nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Y dile a la persona que está a tu lado, dile a tu amigo, léete la palabra. No, yo no la leo, o yo no la entiendo. Bueno, vamos a leer la palabra para poder tener la fe, si queremos un día entrar al cielo. Si queremos un día entrar al cielo. Lluvias de bendiciones, te habló tu hermano y amigo Próspero Barro. Acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón de Colombia. Ya las inscripciones están abiertas y personas incluso que están recibiendo al Señor hoy se están matriculando para hacer el técnico en teología, porque la escuela es para todo tipo de cristiano que tenga en su corazón el querer aprender. Dios sigue derramando bendiciones sobre ustedes.